Dios me les bendiga. Les habla su amigo y servidor y hermano Rolando Ortiz, un servidor más en el Evangelio que constantemente está compartiendo con ustedes videos de enseñanzas bíblicas. Bueno, para este hermoso día traigo un video muy interesante, muy importante. Trata conociendo el nombre del Padre, el único creador. Bueno, sabemos que en las antiguas escrituras, en el texto hebreo, hay 4 consonantes: Y, H, W y H. Son las consonantes que se hallan en la Torá. Las escrituras hebreas antiguas solo incluían las consonantes para toda palabra. Esto es lo que hallamos en la palabra de Dios. Bueno, que sea Dios dirigiéndonos en este hermoso día. Recuerden que les habla su amigo y hermano y servidor Rolando Ortiz. Bueno, en la antigüedad existieron 3 hombres que preguntaron el nombre de Dios. Jacob fue el primer hombre en preguntar por su nombre. Esto lo podemos ver claramente en Génesis, capítulo 32, versículo 29, donde a la letra nos dice: entonces Jacob le preguntó y dijo, y declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. El versículo 30 nos dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto es lo que nos declara la palabra de Dios. Este fue el primer hombre que preguntó por el nombre de Dios. Bueno, aquí vemos a la letra que Dios no reveló su nombre acá. Lo bendijo en este lugar, pero se apartó de Jacob, mas no reveló su nombre. El segundo en preguntar por el nombre de Dios fue Moisés. Moisés también preguntó por su nombre. Recordemos lo que dice en Éxodo 3:13. Nos dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Miren lo interesante que dice el versículo 14. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aquí Dios tampoco le revela el nombre a Moisés. Aquí también da otro título, otro atributo. Le dice, yo soy. Bueno, el tercer hombre en preguntar el nombre de Dios fue Manoa. Manoa, el padre de Sansón. Eso lo podemos ver en Jueces, capítulo 13, versículos 17 al 18, que a la letra nos dice, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? El 18 nos dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Este es otro atributo que pertenece a Dios. Dios es admirable. Bueno, tampoco fue revelado su nombre acá en este pasaje. Estos 3 hombres le preguntaron a Dios mismo por su propio nombre, el cual nunca se los declaró o se los reveló. En Éxodo capítulo 6, versículo 3, nos dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Miremos que acá ya nos está declarando la palabra de Dios, nos está revelando que Dios se está colocando el nombre de Jehová. Bueno, sabemos por las escrituras hebreas y antiguas que este pasaje solo se empleó
en las consonantes, las 4 consonantes que es Y, H, W, H, sin las vocales que son A, E, I, O, U. No habían vocales, no existían las vocales para el texto griego. Quiere decir que en el texto original no decía Jehová. Esto fue una palabra que el traductor le da a la escritura, pero no es lo que el texto hebreo nos dice. Recorriendo en las escrituras hebreas, llamadas como el Antiguo Testamento, en los Salmos capítulo 22, versículo 22 nos dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Con este pasaje comenzamos a notar que el único nombre iba a ser revelado. En el libro del mesiánico y profeta Isaías hay más claridad y nos da a entender que Dios nunca en las escrituras hebreas empleó o declaró que se llamaba Jehová. Miremos qué nos dice el pasaje en Isaías 52, 6. Que a la letra nos dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. En el libro de Zacarías 14, 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día, Jehová será uno y uno su nombre. Miremos que la palabra de Dios es muy clara. El mesiánico Isaías nunca en las escrituras hebreas empleó o declaró que se llama Jehová. Miremos qué nos dice la palabra de Dios, que ya lo leímos en Isaías 52, 6. Dios mismo nos dice, nos declara que Él nos iba a revelar su nombre. Y en Zacarías capítulo 14, versículo 9, también el profeta nos dice que Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Y Jehová será uno y uno su nombre. Mire que aquí indica claramente que el nombre de Dios no había sido declarado a ningún humano, a ninguna persona del pueblo antiguo. Isaías capítulo 9, versículo 6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Isaías se nos mostró cómo se iba a manifestar el único nombre de Dios y de qué forma. Sigue enfatizando Zacarías 14:9, que al pie de la letra nos dice que este único nombre iba a ser revelado y no que ya haya sido revelado. La palabra es enfática, literalmente nos dice que el nombre de Dios iba a ser revelado, no que ya había sido revelado. Bueno, todas estas promesas de conocer el nombre propio de Dios se le da cumplimiento en Mateo capítulo 1, versículo 21. Que a la letra nos dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este pasaje hace un paralelo con Isaías 52, 6, donde dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Bueno, ¿quién es este pueblo? Miremos que no dice que el mundo entero iba a conocer o Dios iba a salvar. Este pasaje encierra a un conjunto de personas que iban o que van a creer en ese único nombre revelado, porque no todos creen en el nombre de Jesús. Todavía hay confusión en muchas personas con la revelación del nombre. En Lucas capítulo 1, versículo 31, también nos aclara, nos dice: y ahora concebirá y en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. También nos da dirección sobre la promesa de conocer el nombre de Dios. Cuando ya hicimos todo este recorrido en las antiguas escrituras y llegamos al cumplimiento de todas estas promesas y llegamos al texto griego,
a las escrituras nuevas testamentarias, no nos da ese enfoque antiguo, ni nos desconecta de las escrituras antiguas, ni que nos da más y que nos da más seguridad de confiar más en todos los escritos. Todos estos pasajes del Nuevo Testamento nos da más enfoque, nos da más dirección para creer, para estar más seguros que Dios nos iba a revelar su único nombre. Bueno, en el Evangelio de Juan 5:43 también nos dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiereis. Y empezamos a ver la forma clara de entender el mensaje central, de que la palabra nos dice claramente que Dios nos está empezando a declarar su nombre. ¿Qué palabra usaríamos para llamar a Dios? En el Evangelio de Juan nos damos cuenta que el Hijo no dice literalmente que ya había confesado el nombre del Padre. Eso no lo dice la palabra de Dios. Él dice que ya había venido en el nombre de su Padre. Bueno, en Juan capítulo 17, versículo 6, nos dice a la letra: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Aquí el texto nos muestra al Hijo confesando el nombre de Jehová. Esto no lo dice la palabra de Dios aquí, que el Hijo esté confesando el nombre de Jehová. No, aquí el texto dice claro: he manifestado tu nombre, pero no dice cuál nombre, no dice Jehová. El mismo Evangelio nos sigue diciendo en Juan 17:26. Es muy claro y enfático todos estos pasajes. Nos dice al pie de la letra 17:26 de Juan: y les he dado a conocer tu nombre. Mire que la palabra de Dios es enfática. ¿Cuál nombre dio a conocer el Hijo? Ese es el estudio que venimos recorriendo desde Génesis, donde Jacob pregunta por el nombre y no se le revela. Posteriormente a Moisés, en Éxodo, que tampoco se le revela el nombre. Siguiendo con Jueces, Manoa, el papá de Sansón, el padre de Sansón, también pregunta y tampoco se le revela su nombre. Aquí ya venimos en el recorrido y estamos leyendo Juan 17:26, donde nos dice que les he dado a conocer tu nombre. Pero en las escrituras griegas, el texto griego, no aparece una sola vez el nombre de Jehová. Bendito el nombre de Jesús, que sea revelándonos este misterio y esta verdad por medio de sus escrituras. En el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 30 también hay más claridad. Hay una tremenda declaración de nuestro Señor. En el capítulo 10 versículo 30 de Juan nos dice: yo y el Padre uno somos. Bueno, si son uno, también el nombre es uno, porque esto nos da a entender categóricamente que si son uno, el nombre es uno, no pueden ser dos nombres. Porque, ¿cómo creeríamos nosotros? Sería un error pensar de que aquí el texto dice: yo y el Padre uno somos, y pensar que hay dos nombres. No, el texto es claro y ya venimos en el recorrido. Si son uno, también el nombre es uno. Y si queremos más claridad, leamos Juan 14:10, donde nos dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si el Padre mora en el Hijo, quiere decir que está dentro del Hijo. Entonces el nombre es uno. También lo
lo dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 22, que Dios, el Padre, hizo milagros y prodigios por medio de ¿quién? Del Hijo. También el apóstol Pablo enfatizó en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 19, que a la letra nos dice que Dios estaba en Cristo. Al decir el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo, nos da más entendimiento a la escritura, nos da más enfoque, más dirección en saber que Dios operaba por medio de un cuerpo humano y que ese cuerpo humano se le dio un nombre que lo heredó del Padre. El cuerpo humano es llamado Hijo de Dios y a ese Hijo de Dios, único Hijo, se le fue dado un nombre y es el único nombre que es del Padre. El escritor de Hebreos capítulo 1 versículo 4 nos dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál fue ese maravilloso nombre que heredó el Hijo? El único nombre en las escrituras griegas revelado es Jesús. El escritor del libro de Hebreos cita los Salmos 22, que a la letra nos dice en Hebreos 2:12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Este mismo pasaje está en los Salmos capítulo 22, versículo 22. Y aquí el escritor de Hebreos vuelve y lo cita, dándonos a entender y dándonos más dirección de que el nombre de Dios es uno y que iba a ser revelado posteriormente, no anteriormente. El pueblo monoteísta, el pueblo antiguo, nunca supo su nombre. Dios nunca se los declaró ni se los reveló. En la primera carta de Juan capítulo 2, versículo 23, nos dice a la letra: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Cuántos nombres hay que mencionar para tener acceso al Padre? Uno solo, un solo nombre. Porque si yo confieso al Hijo, por ende tengo también al Padre. Más claro que todo lo que hemos leído lo encontramos en la primera carta a Juan capítulo 5 versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Noten lo que dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si Jesús es el verdadero Dios, también sabemos por lo que leemos, por lo que nos dice la Biblia, que Jesús es también el verdadero nombre del Padre. Esto es lo que nos quiere revelar la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús, que sea Él revelándonos este maravilloso nombre. En el Apocalipsis encontramos tres nombres que solo son atributos o títulos que pertenecen a Dios. Miremos qué nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Si comparamos con 2 de Tesalonicenses 3, versículo 3, nos da a entender quién es el fiel. Dice: pero fiel es el Señor que os afirma y guardará del mal. Dios es fiel. Bueno, también vemos la palabra fiel en 1 de Pedro 1:9, 1 de Juan 1:9 y en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 nos da claridad quién es el verdadero, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de manera en que nosotros recibisteis y cómo os convertisteis en los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mire que aquí confirma la palabra de Dios el apóstol Pablo que el único verdadero es Dios. Bueno, otro atributo lo encontramos en Apocalipsis 19:13. Dice la palabra de Dios a la letra, dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Si comparamos con el Evangelio de Juan,
capítulo 1, versículo 1, hace un enfoque, un énfasis, y nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mire que aquí dice que el nombre es el verbo de Dios. Estos dos pasajes enfocan, encajan y hacen un paralelo. Nos dan a entender que ese mismo verbo es el mismo verbo que el mismo apóstol Juan citó en el Evangelio de Juan 1:1 y es revelado en el Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Bendito el nombre de Dios. Otro atributo está en el Apocalipsis 19:16, que a la letra nos dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es otro atributo, otro título que pertenece a Dios. Si lo comparamos con primera de Timoteo, la primera carta de Timoteo capítulo 1, versículo 17, nos dice a la letra, por tanto al Rey, mire que ya hace una conexión con el Apocalipsis 19:16, que dice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en Timoteo, en 1 Timoteo 1:17, nos dice el apóstol Pablo, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo hay un Rey y solo hay un solo nombre, prometido y revelado. Ese nombre es Jesús. Si miramos bien las Escrituras, Padre no es nombre, es un atributo que toma por ser el único creador. Hijo tampoco es un nombre propio, es otro atributo por cuanto es el único engendrado por el Padre. Y Espíritu Santo tampoco es un nombre propio. Espíritu es lo que es Dios. Miremos que en Juan 4:24 es una definición de Dios. Nos dice Dios es espíritu. Y sabemos que Dios es santo. Quiere decir que es Espíritu Santo. Esto es lo que es Dios, es la naturaleza de Dios. Dios viene de los espíritus y es espíritu. Y es Espíritu Santo a la vez, porque Dios es santo. Algunos más listos me van a contrarrestar sobre todo este estudio y dirán, es que en el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo Testamento fue en hebreo, para considerar que el nombre del Padre sí es Jehová. Pero ya venimos leyendo desde el Génesis que Dios nunca dio a conocer su nombre hasta las Escrituras Nuevas Testamentarias. Ahora bien, si el nombre de Dios fuera Jehová, no tendría que ser importante que se repitiera el nombre de Dios, no importando el idioma. Es decir, no importando si es griego, hebreo, latín, español, portugués, si Jehová es un nombre propio, ¿por qué razón en todo el Nuevo Testamento ni siquiera una vez es escrito este nombre? Es la pregunta que debiéramos hacernos todos, porque no está escrito ni siquiera una vez en el texto griego, en las escrituras nuevas testamentarias, el nombre Jehová. Los escritores del Nuevo Testamento usaron Señor y no Jehová. Repito, la mayor prueba que Jehová no es el nombre de Dios es que si lo fuera, los apóstoles y el mismo Señor Jesús lo usarían. Ellos no reemplazarían para Señor. En griego, Kurios. Ellos no lo hubieran reemplazado, sino que hubiesen citado o hubiesen dado a entender que Jehová era el nombre propio de Dios. Pero ellos no lo citaron, ni lo pronunciaron. Jesús en la Biblia no llama a Dios por Jehová, tampoco. Miremos algunas comparaciones. Mateo capítulo 4, versículos 7 al 10. Mateo capítulo 22, versículo 43 al 45. Mateo 23, versículo 39, etc. Todos los apóstoles no llamaban a Dios por Jehová.
Hechos 2, 20, 21 al 25 nos da claridad sobre todo este estudio. Hechos capítulo 4, versículo 26. Hechos 7, 49. Las citaciones que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento se omite a Jehová y se usa Señor. Comparen con los textos. Mateo 3:3 con Isaías 43. Romanos 4:8 con Salmo 32:2. Romanos 9:29 con Isaías 1:9. Romanos 10:13 con Joel 2:32. Romanos 15:11 con Salmo 117:1. Hebreos 8:8 al 12 con Jeremías 31 al 34. Hebreos 12:5 al 6 con Proverbios 3:11 al 12. Y Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12 con Salmos 34:15. Los apóstoles no llamaban a Dios de Jehová, ni siquiera los cristianos hebreos. El primer pueblo que fue monoteísta tampoco llamaron a Dios Jehová. Este nombre fue prometido desde los principios de los escritos y nos fue revelado en Mateo capítulo 1 versículo 21 y Lucas 1:31. También nos lo revela al pie de la letra Juan 17:6 y 17:26. Por eso es tan importante este poderoso nombre. Por eso el apóstol Pedro enfatizó en Hechos 2:38 y dijo que debíamos lavarnos los pecados o sumergirnos en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y en Hechos 4:12 el mismo apóstol Pedro nos dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y también hace una conexión Colosenses 3:17 y nos dice a la letra: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. O sea que el nombre propio de Dios es Jesús. Ya lo comprobamos bíblicamente. Espero que este estudio sea de gran bendición para todo aquel amigo o hermano que lo haya escuchado, que lo haya visto. No se le olvide suscribirse a mi canal Argumentos Bíblicos 2018 @gmail.com. Este era todo el estudio que traía para este día. Lo hago todo para la honra y gloria de Dios, dando claridad a través de las escrituras que el único nombre revelado a todo el pueblo es Jesús. No es como dicen los amigos testigos de Jehová, que el nombre de Dios es Jehová, para así salirse del tema de la dirección bíblica y corromper la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es enfática y es muy clara. Nos da a entender que el único nombre revelado a toda la humanidad y para todo aquel que quiere instruirse en la palabra, el único nombre es Jesús. Que Dios me les bendiga enormemente y que sea Dios dándonos dirección en este hermoso estudio. Recuerden que quien les habló es su amigo y hermano y servidor, Rolando Ortiz. Que Dios los bendiga.